Hola médicos, así como le estaban pidiendo, que muchos me estuvieron diciendo, pues van a regresar las lecturas de las guías de práctica clínica y en esta ocasión, como vamos a estar revisando el módulo de reumatología en estos próximos 3 días, pues vamos a revisar la GPC de poliarteritis nodosa. Entonces, esta guía de práctica clínica es una de las guías viejitas que existen, pero pues que al final de cuentas tenemos que estar repasando, ¿no? Entonces, la poliarteritis nodosa sabemos que es una vasculitis inflamatoria, necrotizante, focal y segmentaria, que va a afectar a vasos de mediano y pequeño calibre. No va a involucrar arteriolas, capilares y vénulas. Tiene una incidencia anual de 2.4 en cada millón de habitantes. La etiología de la PAN es desconocida, pero clásicamente se describía que el 30% de los pacientes se asociaba a infección por el virus de la hepatitis B. Esta proporción ha disminuido, ¿por qué? Porque hay mejores condiciones, vacunación, etc. Con menor frecuencia se puede asociar a virus de hepatitis C y a parvovirus B19. La PAN se presenta en una relación más en hombres que en mujeres, de 2 a 1, entre 40 a 60 años y a nivel pediátrico entre los 9 y los 11 años. Va a constituir una enfermedad multiorgánica que afecta a la piel, sistema nervioso periférico, músculo, riñones y sistema gastrointestinal. Clínicamente se va a presentar con síntomas generales como artralgias, mialgias, fiebre, dolor abdominal, fatiga. En el 70% de los casos, también se va a asociar en el 50 al 80% con una neuropatía periférica, esto secundario a la vasculitis de la vasa nervorum. También puede haber polineuropatía que sea sensitiva, motora o mixta o mononeuritis múltiple. El involucro renal se va a deber a la afección de las ramas medianas de las arterias renales, las cuales son las arcuatas y las interlobares. Y esto se forman estenosis y microaneurismas, otra característica propia, que pueden producir infartos renales por la estenosis o hematomas por la rotura de los mismos. Además, pueden llegar a producir hipertensión arterial grave o maligna e insuficiencia renal. El involucro cutáneo se presenta en el 50 al 60% de los casos y además va a presentar nódulos subcutáneos, lívidos reticulares y úlceras. Las manifestaciones gastrointestinales son del 50 al 60%. Se deben a isquemia por afección de los vasos gastrointestinales, pancreáticos y hepáticos. El síntoma más frecuente va a ser el dolor abdominal anginoso, que característicamente se describe que es aquel cuando el paciente está comiendo y tiene complicaciones más graves como la perforación intestinal y la trombosis mesentérica. Esto van a representar urgencias quirúrgicas. Hay otras manifestaciones como cariopatía o orquitis, esa secundaria a isquemia testicular y manifestaciones oftálmicas que pueden ser epi o escleritis y desprendimiento de retina. En el PAN clásico no son habituales las manifestaciones pulmonares. Existen ciertos estudios de laboratorio como la anemia, eosinofilia y la elevación de la BCG y la PCR. Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos usualmente van a ser negativos. El estudio arteriográfico va a permitir identificar microneurismas y estrechamientos segmentarios de las arterias renales, hepáticas, mesentéricas o incluso coronarias. Sin embargo, su ausencia no va a excluir el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico definitivo de PAN es por estudio histopatológico. La biopsia se puede obtener de varios sitios: músculo esquelético, piel, nervio periférico, riñón e inclusive del recto. Va a ser caracterizada por arterias de mediano calibre que van a alternar con zonas sanas, que van a ser las lesiones focales. También se va a localizar principalmente en las bifurcaciones arteriales y es importante reconocer que no va a haber granulomas. Las opciones de tratamiento en las vasculitis van a involucrar desde tratamiento sintomático, inmunosupresores, inmunoglobulina intravenosa o agentes biológicos, y tiene una tasa de sobrevida mayor del 80%. El pronóstico de la PAN va a depender de la efectividad del tratamiento durante los primeros 3 meses de establecido el diagnóstico. Ya vamos a continuar ahora con la definición. Sabemos que por definición, de acuerdo a la guía de práctica clínica, la poliarteritis nodosa es una vasculitis inflamatoria progresiva, necrotizante, focal y segmentaria de etiología desconocida, que afecta vasos de mediano y pequeño calibre sin afección de arteriolas, capilares o vénulas. Entonces ahora sí continuamos con el contenido propiamente de la guía de práctica clínica y volvemos a recordar que es una vasculitis inflamatoria multiorgánica. Va a afectar 65% articulaciones y músculos, 63% nervio periférico, 48% riñones, 46% tracto gastrointestinal y la piel el 44%. Hay varias
variantes clínicas como la idiopática sistémica, la asociada a virus de hepatitis B y la pancutánea. Es más frecuente en hombres hasta 2 veces en relación a las mujeres. Las principales manifestaciones clínicas en los adultos van a ser síntomas generales, las alteraciones neurológicas, el involucro cutáneo, el dolor abdominal y la hipertensión arterial. Lo más frecuente que vienen a presentar son los síntomas generales hasta el 93%. En los niños o en la población pediátrica van a incluir síntomas constitucionales, lesiones cutáneas, fiebre, mialgias, síntomas gastrointestinales, neuropatía e hipertensión. Y cuando hablamos de síntomas generales se hace referencia a fiebre, pérdida de peso, mialgias y artralgias. Es importante también saber que los pacientes con PAN y virus de hepatitis B tienen mayor presentación grave y se presentan con más neuropatía periférica, dolor abdominal, cardiomiopatía, orquitis, hipertensión y elevación de transaminasas, a diferencia de los que no tienen infección por virus de hepatitis B. Por el contrario, los que no tienen infección por virus de hepatitis B tienen mayor frecuencia de involucro cutáneo. La neuropatía periférica, que se presenta hasta en el 74%, y la mononeuritis múltiple en el 74% también, tienen afección principalmente esta última del nervio peroneo y van a constituir las principales manifestaciones neurológicas en PAN, que esta puede ser fácilmente una pregunta por ahí. La neuropatía suele ser asimétrica, puede ser motora, puede ser sensitiva y predominante en los miembros pélvicos, es de menor frecuencia en los miembros torácicos. La afección del sistema nervioso central es menos frecuente y se va a manifestar con hemiparesia, convulsiones, síndrome orgánico cerebral u otros. Es importante recordar que hasta el 50% de los pacientes con PAN tienen signos y síntomas cutáneos. Estos van a ser los nódulos subcutáneos hipersensibles, el eritema nodoso, la púrpura, el lívido reticular, las úlceras, edema, eritema, urticaria y gangrena. Los nódulos y úlceras cutáneas tienden a ocurrir en las extremidades pélvicas, particularmente cerca de los malleolos. Es importante recordar que el lívido reticular no palidece a la presión y que esa es una característica propia. La poliarteritis nodosa cutánea no va a existir involucro de otros órganos o sistemas como definición clásica. Es importante saber que la forma cutánea es relativamente más frecuente en mujeres que en hombres y su etiología es desconocida, pero se correlaciona con fármacos o con infección como el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Para estas van a existir mayor riesgo de recaída siempre que existan manifestaciones cutáneas, así como en aquellos pacientes que tengan una PAN no asociada a virus de hepatitis B. La afección renal se va a presentar hasta en el 50 al 70% de los pacientes y se caracteriza por hipertensión de reciente inicio, proteinuria mayor de 0.4 gramos sobre 24 horas y hematuria. Mientras que el involucro gastrointestinal va a ocurrir en el 40 al 75% de los pacientes. Es un factor de mal pronóstico y el dolor postprandial puede ser debido a la isquemia y o hemorragia. Además va a tener sangrado digestivo o perforación intestinal y en menor frecuencia malabsorción, pancreatitis, vasculitis apendiculares y vesiculares. Los síntomas más comunes que se van a presentar es el dolor abdominal, náusea, vómito y la diarrea. Y pues las causas más comunes de abdomen agudo en esos pacientes es la isquemia intestinal, la perforación, la colecisitis y la isquemia vesicular. Existen manifestaciones típicas en las cuales la afección mesentérica va a ser alrededor del 50 al 70%. También existen alteraciones hepáticas, secundarias a la formación de aneurismas, la ruptura de los mismos, el infarto de los mismos, que existe hepatitis intersticial o la presencia de cirrosis hepática. También existe, como vimos al inicio, manifestaciones testiculares que clínicamente son características por dolor e inflamación y es un hallazgo presente hasta en el 24% de la población adulta y pediátrica. Los pacientes con PAN tienen una baja frecuencia de tromboembolismo venoso en comparación con otro tipo de vasculitis. También ya las manifestaciones menos frecuentes que van a ser las manifestaciones cardíacas hasta en el 22% con cardiomiopatía y pericarditis, las oftálmicas en el 8% y las pulmonares en el 8%. Existen factores de mal pronóstico que van a incrementar la mortalidad en los pacientes, en los cuales se van a incluir proteinuria más de 1 gramo, insuficiencia renal con creatinina sérica más de 1.58, afección del tracto gastrointestinal, cardiomiopatía y afección del sistema nervioso central. La presencia de las manifestaciones cutáneas al momento del diagnóstico de la enfermedad, específicamente de nódulos o la PAN no asociada a VHB, son predictores de recaída para
la enfermedad de poliarteritis nodosa, ¿de acuerdo? Entonces es importante recordar los factores de mal pronóstico y los dos factores o los dos predictores de recaídas. Existen muchos criterios de clasificación. Uno de los más recientes que existen son los criterios del Colegio Americano de Reumatología, que van a tener una sensibilidad del 82.2% y una especificidad del 86.6%, y se van a clasificar como PAN cuando estén presentes al menos 3 de los 10 criterios, que son estos que se logran observar aquí. Entonces, parte de esos criterios es la pérdida de peso, más de 4 kilos, el lívido reticular, el dolor a la sensibilidad testicular, las mialgias, debilidad o dolor en piernas, la mono o polineuropatía, la hipertensión arterial, la elevación de urea nitrogenada o creatinina sérica, el virus de la hepatitis B, las anormalidades arteriográficas y la biopsia. De acuerdo a los criterios del EULAR, para establecer la PAN en la infancia se requiere de una enfermedad inflamatoria sistémica con evidencia de vasculitis necrotizante o la presencia de anormalidades angiográficas de arterias de pequeño y mediano calibre, que estos van a representar un criterio mayor más uno de 5 criterios menores, que es la afección cutánea, la mialgia o hipersensibilidad muscular, la hipertensión, la neuropatía periférica, la afección renal. Estos van a tener una sensibilidad del 89.6% y una especificidad del 99.6%. Y esos son algunos de los criterios que existen del EULAR. No los vamos a comentar, pero más o menos fueron los que comentamos previamente. Es importante que nada más les des una repasada, no significa que te lo tengas que aprender de memoria, porque la verdad sería un poco complicado. Los estudios de laboratorio que podemos evidenciar son: en la fase activa de la enfermedad podemos encontrar leucocitosis a expensas de neutrofilia y en ocasiones de eosinofilia. También anemia y trombocitosis. Puede haber incremento de hipergamaglobulinemia e incremento en los niveles séricos de complemento. La PAN se va a caracterizar por elevación de reactantes de fase aguda. La BCG hace en el 82% de los pacientes y la PCR o la proteína C reactiva. En los pacientes con PAN también se les tiene que hacer un ego para identificar hematuria y proteinuria, porque nos puede hablar de afección glomerular. La afección hepática se va a producir entre 16 y el 56% de los pacientes y lo vamos a observar con un leve incremento de las transaminasas o un patrón colestático en ciertos pacientes. Recordar que este tipo de vasculitis tienen factor reumatoide negativo y ANAS negativo usualmente. Los anticuerpos PANCA se han identificado entre el 15 al 50% de los pacientes con poliarteritis nodosa. También es importante identificar que los marcadores que reflejan la replicación activa del VHB son la presencia del HBe antígeno en el suero y o la detección de DNA del virus de hepatitis B en más de 10 copias sobre mililitro. Eso es importante porque esto va a definir cómo vamos a tratar a los pacientes, como lo vamos a ver un poco más adelante. La PAN asociada a hepatitis B es una enfermedad postinfecciosa temprana, en la que la infección por virus de hepatitis B va a preceder al menos 12 meses al diagnóstico de la poliarteritis. La PAN afecta a arterias musculares de pequeño calibre y mediano tamaño. No involucra a la aorta y sus ramas principales, ni a los capilares o a las arteriolas pequeñas que carecen de capas musculares. La inflamación, recuerda que es segmentaria y no existen datos de granulomas. Es importante también saber que la PAN clásica va a involucrar a las arterias de mediano calibre y estas se van a presentar con inflamación de monocitos, linfocitos, neutrófilos polimorfonucleares, con angitis necrotizante. Los hallazgos clásicos van a ser la paranarteritis con degeneración de la pared arterial, destrucción de la lámina elástica interna y externa y necrosis fibrinoide. Esta última es de las más importantes y que no se deben de olvidar porque son preguntas clásicas. Estas son algunas de las pruebas de laboratorio que vienen en nuestra guía de práctica clínica. Me voy a ir directamente con los estudios de imagen en donde podemos evidenciar los tipos de enfermedades que podemos encontrar: arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa o Kawasaki, y los estudios de la biopsia de tejido en donde se los puede realizar en cualquier sitio. Esta tabla también es importante que le echen un repaso en su guía de práctica clínica para que vean cuáles son las características propias de la enfermedad. Los hallazgos histológicos en la PAN cutánea van a mostrar vasculitis leucocitoclástica en arterias de pequeño y mediano tamaño. También los hallazgos histológicos se van a clasificar en 4 estadios: degenerativo, inflamatorio agudo, de tejido de granulación y proliferación linfovascular, proliferación fibroblástica perivascular. Los estudios de imagen que podemos utilizar principalmente es para tratar de identificar la necrosis fibrinoide o hialina de la media con el simultáneo o subsecuente involucro de la íntima y de la adventicia.
La presencia de múltiples aneurismas de 2 a 5 milímetros es característica de esta enfermedad y recordar que el riñón es el órgano más frecuentemente afectado. Se pueden utilizar estudios como el ultrasonido o la angiotac para tratar de evidenciar el engrosamiento del intestino delgado o grueso, de la vesícula biliar, de la vejiga, del crecimiento pancreático y los infiltrados en el epiplón. Además, nos permiten identificar hematomas perirrenales, ya sean bilaterales y espontáneos. Y además nos puede ayudar a identificar el origen de un probable ruptura de un microaneurisma. La TAC dinámica puede mostrar los microorganismos renales hasta el 50% de los pacientes. La reso, ¿para qué nos va a servir? La resonancia magnética para identificar lesiones a nivel sistema nervioso central, las cuales van a ser lesiones multifocales de sustancia blanca y gris debidas a isquemia, infarto o ambas. La angiografía de sustracción digital ha sido tradicionalmente la prueba de elección en el diagnóstico por imagen de las vasculitis. Los hallazgos angiográficos característicos en la PAN van a incluir los microaneurismas de 2 a 5 milímetros en pequeñas y medianas arterias y oclusiones o estenosis, además que se van a asociar con procesos inflamatorios. El tratamiento de este tipo de enfermedades va a consistir en tratar, o los objetivos más bien van a ser inducir la remisión de la enfermedad activa, mejorar la sobrevida de los pacientes, limitar la mortalidad relacionada con la enfermedad y mantener la remisión. La PAN ha permitido mejorar la tasa de supervivencia hasta en un 77% de los pacientes. Y el tratamiento va a ser de acuerdo a que si tiene infección de VHB, si tiene datos de mal pronóstico y si tiene resistencia a glucocorticoides. Entonces, los corticosteroides son el tratamiento de primera línea en los pacientes que no tienen hepatitis B asociada, ¿de acuerdo? Tanto en la fase de inducción como en la fase de mantenimiento. En PAN, la presencia de 2 o más factores de mal pronóstico que ya hablamos, deterioro renal, proteinuria, cardiomiopatía, involucro gastrointestinal y el sistema nervioso central van a incrementar al 46% de la mortalidad a 5 años. En esos pacientes en los cuales tengan factores de mal pronóstico, que tengan resistencia a los corticosteroides, se debe utilizar ciclofosfamida. ¿Por qué? Porque tienen mejor respuesta al tratamiento. Los esteroides, ¿cómo se administran? Se administran por vía oral a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día, consiguiendo una dosis de 40 a 60 miligramos por día. Se deben de administrar por la mañana y deben suspenderse después de 9 a 12 meses de tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de corticosteroides? Fracturas e infecciones. Entonces siempre se tienen que estar registrando. Se puede administrar pulsos de metilprednisolona a dosis de 15 miligramos por kilo en un lapso de 60 minutos cada 24 horas durante 1 a 3 días, y esa es empleada en casos de vasculitis sistémica grave. Al término de cada pulso se debe continuar la administración de esteroide oral en dosis de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo por día. Los inmunosupresores deben ser prescritos en casos con enfermedad grave y la duración óptima debe ser de 12 meses. Se va a recomendar la administración combinada de ciclofosfamida intravenosa u oral más corticosteroide como intervención terapéutica eficaz de inducción a la remisión en los pacientes que tengan PAN. También es importante saber que durante la administración de los pulsos de ciclofosfamida se debe vigilar el conteo de leucocitos para evitar que desciendan a menos de 3000, y también otras de las cosas que se deben de estar evaluando en esos pacientes es la cistitis hemorrágica. ¿Por qué? Porque pueden llegar a presentarlas. La ciclofosfamida se debe administrar a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día o bien 600 miligramos por metro cuadrado de forma intravenosa en 500 cc de solución salina o glucosada durante 2 o 3 horas cada mes durante 6 a 12 meses. Es importante también que previa a la administración de los pulsos se recomienda la hidratación adecuada e indicar profilaxis que se puede realizar con mesna. Esto que se tiene que hacer con un 60% de la dosis de la ciclofosfamida al momento de la infusión y a las 4 y 8 horas posteriores. La ciclofosfamida es importante que se acuerden porque esa es pregunta clásica, incrementa 5 veces el riesgo de cáncer del tracto urinario. Los efectos secundarios de la misma van a ser la cistitis hemorrágica, la fibrosis vesical, la supresión de la médula ósea, la falla ovárica, las neoplasias como el cáncer de vejiga o hematológicas y las infecciones. Se recomienda también la administración de pulsos de ciclofosfamida y administrar acetropina por vía oral en el tratamiento de los pacientes que tengan PAN resistentes a los corticosteroides. Posteriormente se debe iniciar el tratamiento de la remisión. La duración del tratamiento con corticosteroides
y o inmunosupresores, generalmente no debe exceder los 2 años de tratamiento. Posterior a la inducción de la remisión, la ciclofosfamida puede sustituirse por azatropina ante su menor incidencia de reacciones adversas y administrarse de 6 a 12 meses. En los casos de la PAN asociadas a hepatitis B, los pacientes que tengan una hepatitis B activa deben ser tratados con antirretrovirales y plasmaféresis para remover los complejos inmunes. No se recomienda la administración única de la terapia antirretroviral, ya que la seroconversión solo ocurre en el 50 al 60% de los pacientes. El tratamiento antiviral recomendado es la lamivudina y es el agente de elección. Entonces, en esos pacientes tenemos que combinar el tratamiento antirretroviral, que es antiviral, más bien, no retroviral, antiviral, que es la lamivudina, el recambio plasmático y los glucocorticoides en pacientes con PAN asociada a hepatitis B. Ya por último, se puede utilizar terapia biológica en esos pacientes y se debe considerar en pacientes que tengan PAN, que tienen falla terapéutica con el tratamiento Starnan o bien toxicidad grave por la dosis acumulada de la ciclofosfamida. Las opciones de tratamiento van a incluir el rituximab y el anti-TNF-alfa. Entonces, ya por último vamos a revisar algunos de los cuadros que no estuvimos viendo. Aquí viene un cuadro muy interesante en esta guía de práctica clínica que les digo para que la revisen, que habla acerca de las características de cada uno de los tipos de vasculitis. El Church-Strauss, la angitis cutánea leucocitoclástica, las crioglobulinemias, la púrpura de Henoch-Schönlein, la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, estas como las de pequeño vaso. Las de mediano vaso, pues de la guía que estamos hablando, poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki. Y los de vasos grandes, la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, ¿no? Entonces este cuadro es perfecto para que ustedes lo descarguen, lo peguen y ya lo tengan ahí siempre a la mano. Existen varias características para hacer el diagnóstico diferencial. No nos vamos a meter en detalle con nada de esto, porque jamás acabaríamos. Y pues ya nada más una clasificación de las cuales ya estuvimos hablando, de las vasculitis de acuerdo, que se llama clasificación de Chapel-Hill, que es de acuerdo al tipo de vaso que afectan: vasos pequeños, vasos medianos y vasos grandes. Les recomiendo complementar esto con la clase de vasculitis que vas a tener disponible aquí en tu Patreon. Ya por último, el último cuadro que vamos a revisar es la terapia de inducción y mantenimiento. Esta terapia de inducción se puede realizar con corticosteroides, con prednisona o metilprednisolona, o con agentes citotóxicos, con ciclofosfamida o con agentes antivirales, que va a ser vidarabina más interferona alfa más lamivudina. También se les puede dar plasmaféresis en esta instancia. Y ya por último, el mantenimiento, que va a ser con azatropina. Recordar que se le puede dar terapia combinada con bifosfonatos para darles protección ósea a lo largo de todo el tratamiento por el efecto de los corticosteroides que pueden llegar a causar osteoporosis. Este cuadro también es importante que lo revisen, que se lo aprendan, porque más o menos son las indicaciones del tratamiento de la PAN y espero y les vaya a servir. Y ya con esto, lo último que sigue de la guía son los medicamentos. No nos vamos a meter a detalle de nada de eso. Terminamos este video, espero les haya gustado o este audio, no sé todavía dónde los voy a subir, pero sé que ya están de regreso y eso los hará muy felices, o eso espero. Terminamos esta lectura de guía de práctica clínica. Espero les haya gustado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo. Soy el Dr. Treviño. Recuerda que estas guías ya van a ser contenido exclusivo de Patreon, para que estés muy al pendiente de cuándo voy a estar subiendo, y las vamos a ir subiendo de acuerdo a nuestro cronograma de estudio. Son las guías que vamos a revisar. Las guías que no revisemos son las que ya se encuentran gratuitas en Spotify y en YouTube, y ya estas a lo largo de la semana pues les voy a estar diciendo dónde las van a poder visualizar. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.